Soy Jorge, llegué aquí desde Zaragoza y mis comienzos fueron en un restaurante de burritos mexicanos. Al poco tiempo empecé a trabajar en una de las compañías de diseño de interiores más potentes del país. Y ahora, 2 años más tarde, he conseguido crear mi propia empresa. Belfast es la ciudad que me ha permitido vivir mi propio sueño irlandés. Hola Jorge, buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué te pillamos? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí trabajando. Trabajando duro. ¿Y tú en qué trabajas exactamente? Pues soy ingeniero de diseño industrial y me dedico a la arquitectura visual. ¿Y has trabajado para algún proyecto importante? Pues sí, el año pasado pues generamos un proyecto, salió en las noticias y todo, que es la mayor transacción de Irlanda del Norte. Pues casi unos 6 millones de euros cada año. ¿Qué tienes el récord de Irlanda del Norte en transacciones de un proyecto de diseño? Pues sí, la verdad es que vino también de sorpresa. Un aragonés. Ahí está. Y la oficina donde tú trabajas es increíble, ¿no? El espacio, qué bonito. Sí, pues esto es un espacio coworking. ¿Qué es exactamente eso de coworking? Pues básicamente es trabajar un montón de empresas juntas en un espacio común. Tú puedes alquilar o un espacio de mesa, silla. ¿Tiene algún precio? Más o menos ronda los 160 euros al mes. Hay eventos, es como una comunidad y conviven muchos tipos de profesionales aquí. Tú eres empresario, pero ¿eres autónomo o cómo facturas? Pues sí, soy autónomo. ¿Y aquí los autónomos cómo viven? Pues viven mejor que en España, la ¿Sí? verdad. El fijo aquí, con el salario interprofesional mínimo, serían unas 20 libras, que al cambio son unos 23 euros. No sé si le podríamos preguntar a alguna de las personas que está trabajando. Hi, hello, hola, buenos días. No queremos molestarte. ¿Qué estás haciendo? I work for a company called Ignite with 30 companies every year and help them grow and scale their businesses. ¿Por qué elegiste este espacio? A lot of companies coming from all over the world and meet in here, so it's a great place to network, meet other founders and help them as they kind of try to grow their business. Una de las cosas curiosas de este espacio es que fue nombrado el 2019 el mejor espacio de coworking de toda Belfast. ¿Esto que hay aquí qué es? Esto parecen unas bañeras, ¿no? Pues sí, son 2 bañeras. Este edificio fue construido en 1888, fue construido como baños públicos. En aquella época no había agua corriente en muchas de las casas. Pero estos baños están hechos de... Esto parece un acero, exacto, recubierto por cerámica interior. Una de las cosas también es que se utilizó este espacio en 1995 como galería de arte y aún se mantienen algunas de las exposiciones. Y no os lo vais a creer, pero aquí expuso la mismísima Yoko Ono. No te creo, ¿en serio? La de John Lennon. Sí, sí, O sea, que es todos la misma, la misma. Jorge, el barrio donde tú trabajas no puede tener una imagen más típica de Belfast. No, no, no. Este barrio se llama Linen Quarter. Se llama así porque Belfast, a finales del siglo XIX, tenía 2 industrias muy importantes, que era la de construcción de barcos y la de exportación de lino. Por eso Linen Quarter, ¿no? Exactamente. Y el edificio que tenemos ahí al fondo, que parece una cúpula de Washington. Sí, pues eso es el ayuntamiento de Belfast. Y también, como podéis observar, es de arquitectura victoriana. Es el edificio más grande de Belfast y el más emblemático. Fue construido entre 1850 y 1906, que es cuando se abrió. Costó 136.000 libras. A día de hoy serían unos 150 millones de euros. Le salió cara a la obra al alcalde de la época. Uf, sí. ¿Tú te llevas bien con el alcalde que hay ahora? Pues no lo conozco, la verdad. Como cambia cada año. ¿En serio? ¿Que Sí, cada sí. año hay un alcalde nuevo? Cada año hay un alcalde nuevo. Se turnan entre ellos. Primero un bando de los republicanos y al año siguiente pues un bardo de los loyalistas. O sea, los republicanos son los que quieren la unión con Irlanda y los unionistas los que quieren permanecer en Reino Unido. Exactamente. El ayuntamiento está abierto todos los días de 9:30 a 5 de la tarde. Y además hay una curiosidad, que se pueden celebrar eventos como bodas o banquetes en el edificio. Qué maravilla de sitio, ¿no? Rimbombante, vamos a decirlo así. El edificio está hecho en mármol italiano y la cúpula es de cobre. ¿Qué crees que te recuerda a estas escaleras? Estos son como las escaleras del Titanic. Resulta que el alcalde de la época que se construyó el ayuntamiento era también el director de la empresa que construyó las grúas y el Titanic. Está todo conectado, ¿eh? Sí, al final movían los hilos siempre. Cuando llegué aquí a Belfast, vinimos al ayuntamiento pues a visitarlo. Veníamos andando además por aquí mismo y de repente me fijo y encontramos esto de aquí. Aragón, Belsite, Teruel, ¿esto qué es? Esto es una vidriera que crearon el ayuntamiento para recordar y rememorar a las personas de la ciudad y de Irlanda del Norte que fueron a apoyar al bando republicano en la Guerra Civil Española. ¿Y se puso en qué año? En 2015 fue cuando se instauró esta vidriera aquí. Se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos de la ciudad. O sea, aquí hay un cachito de Aragón en pleno corazón de la ciudad de Belfast. Exactamente, en el ayuntamiento y a la entrada.
Hemos dejado el ayuntamiento y nos hemos venido al corazón de Belfast, ¿no? Sí, estamos en Arthur Square y es donde normalmente se reúne la gente de Belfast aquí en el centro. ¿Por qué hemos venido aquí al centro? Pues porque nos vamos a encontrar ahora mismo aquí con mi pareja. Muy buenas. Buenas. ¿Quién es ella? Bueno, pues esta es Cristina, mi pareja. ¿Dónde eres? Pues yo soy de Zaragoza también. ¿Y de qué barrio eres? Pues yo de San José. De San He José. vivido toda mi vida en Zaragoza y bueno, actualmente estoy trabajando en una guardería, estoy enseñando allí español. Oye, ¿y tiene tirón Belfast en cuanto al turismo? Bueno, pues al lado de donde nos hemos encontrado está esta calle, Ann Street, una de las más transitadas, como veis. Últimamente además está proliferando mucho el turismo aquí. De hecho, la ciudad recibe 9,5 millones de turistas al año. En los años 80 la verdad que la situación era muy diferente, había muchísima policía por las calles, muchísimo control para que no hubiera altercados y bueno, el panorama ha cambiado un montón. Y el ayuntamiento prevé invertir casi 900 millones de euros en el 2020 solo y únicamente para turismo. Muy cerca del centro tenemos este edificio que además construyeron hace cosa de un año. Tiene de especial que es el edificio más alto de toda Irlanda del Norte. ¿Cuánto mide? Tiene 23 pisos, 23 plantas y mide unos 80-85 metros. ¿Y este señor que hay en Y la ahora puerta? vamos a saludar a alguien. Guau. Hello. Madre mía, qué recibimientos. Él es el Botones de este edificio, que es uno de los hoteles más lujosos de Belfast. Bueno, pues nos ha recibido como un auténtico lord inglés. Encantado de conocerle. Nice to meet you. Nos ha recibido muy bien, sí. Totalmente. Como veis, es un sitio bastante lujoso y sofisticado. Y la parte de arriba es un lugar muy chic, ¿no? Es el pub más alto de toda Irlanda del Norte. Aquí hay una cosa muy típica, que es venir a merendar, a tomar aquí el té por la tarde, por el precio de unos 42-45 euros por persona. Incluye un pastelito, sándwiches y bueno, café y té es ilimitado. La merienda es un capricho. Es un capricho, sí. Bueno, ya veis que las vistas son impresionantes. Lo que estoy viendo es que la ciudad tampoco es que sea gigante, ¿no? Pues no, Belfast tiene 280.000 habitantes, o sea que sería más o menos la mitad de Zaragoza. Lo que ocurre es que se está construyendo un montón en Belfast Es una ciudad últimamente. que está muy en crecimiento ahora, sí. Lo que podéis ver es que de un día para otro tiran un edificio y al cabo de un año tienes un rascacielos de 20 plantas. Es increíble. Como este. Hemos salido del centro pareja y exactamente ¿a dónde nos habéis traído? Bueno, pues hemos venido a un sitio un poquito peculiar, aunque en realidad es muy turístico. Aquí, si os fijáis, tenemos el Palacio de Justicia. Está abandonado ya hace bastantes años. Poquita justicia, me parece que queda aquí. Poquita, poquita. La verdad es que está en venta, por si alguien lo quiere comprar. Esta calle se llama Crumlin Road. Y bueno, esto que tenemos aquí a la derecha es la antigua cárcel. Es básicamente un museo y bueno, lugar de eventos. De hecho, mi cena de empresa de Navidad va a ser aquí. ¿En serio? ¿En la cárcel? Y también hacen bodas. Un sitio curioso, no es solo un museo. Pues es de 1846, de la época victoriana, y al principio estaba diseñada para albergar a una única persona por celda. En la época de los 60 y 90 acabó albergando hasta 1000 prisioneros. Os quiero enseñar una cosa que es muy curiosa en estas cárceles, que es que, por ejemplo, si podéis ver ahí dentro, encontramos una mujer. Y es que en esta cárcel convivían mujeres, niños, Son 7, 8 años ya. 7 años. porque los podían apresar tanto por robar manzanas como cualquier otro delito, los metían como a los adultos. ¿Esto qué crees que puede ser? Pues no tengo ni idea, no sé, algo para un molino o algo, yo qué sé. Bueno, era una herramienta de castigo. Lo que les hacían era tenerlos girando y girando y girando el número de veces que ellos consideraran oportuno. 10.000, 14.000 veces, así. Jorge, te quedas aquí 14.000 vueltecitas. Te hemos dejado Bueno, castigado. chicos, continuad sin mí, yo me quedo aquí. No, no es necesario, no es necesario. Gracias, gracias. Sí, ¿no? Y esto que tenemos aquí es una celda que se utilizaba para rezar o también, bueno, se reunían con la familia, leían libros aquí. Los ponían aquí mirando la librería. Y bueno, esto alberga una sorpresa. ¡Ahí va! Aquí es donde se ejecutaban. Aquí se llevaron a hacer ejecuciones hasta 1961. El verdugo se colocaba aquí, dejaban la anilla de seguridad y tiraban de la palanca. Como veis, pues aquí está la horca, es además original. Casi da repelús tocarla así.
Aquí se llegaron a ejecutar 17 personas. La curiosidad es que una de ellas, una mujer, sobrevivió. Había acabado su condena, entonces vivió todavía 30 años más, se casó, tuvo familia y bueno, pues hizo vida normal. Muy malas energías hay aquí acumuladas en esta sala, ¿eh? Bueno, pues a propósito de eso, se comenta que hay un fantasma por aquí vagando. Hay gente que dice que ha sentido pues como que le tocaba y eso. Se comenta que era una mujer y que como tiene frío, pues intenta agarrarte del abrigo. Vale. No. Qué susto, casi me da un infarto, ¿eh? Al final lo íbamos a experimentar nosotros también. Pues nada chicos, yo os tengo que dejar aquí, me tengo que volver a trabajar, pero me ha encantado pasar este rato con vosotros. Y además mi padre me dijo un día, algún día te verán aragoneses por el mundo. Y al final hemos podido hacerlo. ¿Cómo se llama tu padre? Jesús. Bueno, pues un abrazo muy grande a mi padre Jesús y a toda mi familia y amigas que estarán ahí al pie del cañón viendo el programa. Así que nada, espero que nos veamos muy pronto. Hemos cogido el coche y ¿hasta qué punto de Irlanda del Norte nos has llevado? Pues nos hemos ido a una orilla a las afueras de Belfast y esto es el Strangford Lough. Es la bahía más grande de Reino Unido, unos 150 kilómetros cuadrados. Pero no os he traído aquí por eso. Por la bahía no nos has traído, ¿y por qué? No, por una sorpresa. Ay, ¿cuáles? A ver. ¿Os gusta Juego de Tronos? Un poquito, sí. En Irlanda del Norte se ha grabado la mayoría de escenas de Juego de Tronos y esto que tenéis aquí es Invernalia. No es verdad. Si buscas Winterfell, que es Invernalia en inglés, aparece. Bueno, esto de Invernalia tiene poquito, porque mira el sol que nos hace. Bueno, hoy está haciendo un día buenísimo. ¿Y por qué eligieron Irlanda del Norte para grabar Juego de Tronos? Pues por tres cosas principalmente. Primera, las comunicaciones. Puedes moverte de una parte del país a otra en unas 2 horas. Las localizaciones. Puedes ver que tenemos un lago ahí, unas padreras aquí. Y tercera, por el dinero, porque es 20 a 30% más barato que grabar en Reino Unido. Lo bueno de todo esto es que también hacen tours guiados aquí. Oye, ¿y esta chica que hay aquí? Pues... Hi, good morning. Welcome to Winterfell. Y ahora mismo estamos entrando por el arco que nos llevaría a Invernalia. ¡Qué emoción, por favor! Juego de Tronos para muchos es la mejor serie que se ha producido nunca. Se han llegado a pagar hasta 15 millones de euros por cada capítulo. It's for the CGI. Wow. Here it is. Ponen la pantalla verde, que es la que utilizan para los efectos especiales, y si pasamos a la otra, vemos que han copiado la torre que tenemos, la principal, la han copiado al otro lado, han extendido el muro, han añadido más torres por aquí. Esto que está aquí es donde están aquellos señores de allí que son los lavabos, ¿no? Sí, ahora mismo son los lavabos. This is where Cersei or Joffrey, Ned Stark, this is where they were all going to the toilets, yeah. Que eran realmente donde iban los actores al baño entre rodajes. Eso es lo que no se ve de Juego de Nada, Tronos. la parte oculta. Y ahora vamos a entrar en la zona más espectacular de Invernalia. ¿Y cuál es esa? Pues la que practicaban con arco. Aquí ha grabado toda la familia Stark y los actores. Todas estas ropas fueron las originales que se utilizaron en el rodaje. ¿Y quién los usaba? Pues tanto los figurantes como los propios actores principales. Y está así roída para que parezca de verdad de época. ¿Tú qué tal te defiendes con las flechas? La verdad es que alguna vez he practicado en el pueblo, pero no es lo mismo. ¿En qué pueblo has practicado? En Montalbán. Yo soy de Zaragoza, del barrio de Miraflores, pero mis padres son de Montalbán. A ver qué tal este arquero aragonés. Uy, bien, ¿no? Bien, bien. A ver, se ha intentado. Oye, Jorge, pues yo creo que este es un buen sitio para despedirte en Invernalia. Yo no sé si te volveremos a ver pronto por allí, por Aragón. Pues la verdad es que nos estamos pensando en volver, pero aún no está decidido del todo. Te esperamos por ahí, por Aragón pronto, ¿vale? Hasta luego, Perdón, Jorge. ¡Hasta luego! Adiós, adiós.